Domingo de Ramos. Entramos ya en la Semana Grande o Gran Semana, o más conocida como Semana Santa. En Domingo de Ramos, hoy, la liturgia nos presenta, con las dos lecturas del Evangelio, porque hay dos Evangelios, el del ingreso en procesión y que corresponde precisamente al ingreso del Señor a Jerusalén, con expresiones de victoria en honor de Cristo Rey, y luego ya de lleno en la liturgia de la palabra, con la lectura de la Pasión. Digo que la liturgia nos presenta a través de los dos evangelios un contraste fuerte y conmovedor. Al comienzo de todo se bendicen los ramos de palma o de olivos, que eran los que la gente había cortado para agasajar al Señor, que venía montado sobre un borrico, pollino, como suele figurar en algunos textos, un asno joven. Muchos alfombran con sus mantos el camino por donde va a pasar Jesús. Otros con las ramas cortadas van por delante y otros por detrás. Y todos gritando, llenos de euforia. Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el de nuestro padre David, hosana en las alturas. Y atraviesa Jesús la puerta de Jerusalén, va hasta el templo, todo lo observa, es ya tarde y sale hacia Betania. Esto es lo que relata San Marcos en el Evangelio, el primero al que se da lectura de este año, para conmemorar el ingreso a la ciudad santa. San Lucas, en medio de la algarabía y de la entrada a Jerusalén, introduce a los amargos fariseos, aguafiestas, que le piden a Jesús que reprenda a sus seguidores, porque están gritando sana. Y él les dice, si estos callan, gritarán las piedras. Nadie podrá callar la obra de Dios, que confiesa a Jesús como su Mesías. De pronto ya en el templo, ahora estoy hablando de la liturgia, todo cambia. La cruz y las imágenes santas están cubiertas. Ahora toca entrar en el misterio de la salvación, en cuyo centro está la pasión y la cruz. El sacerdote, en la oración colecta, pide a Dios Todopoderoso y Eterno, haz que siempre tengamos presente la gran enseñanza de su pasión, para participar de la gloria de la resurrección. Presente la gran enseñanza de su pasión. Antes se había dicho que Dios Padre nos había dado a Cristo su Hijo como modelo de obediencia y de humildad. El culto va entonces dirigido a hacernos partícipes de la humildad y de la obediencia del Señor, que los lleva a aceptar la voluntad del Padre e ir al sacrificio extremadamente cruento de ser clavado para morir exangüe y sin respiración en la cruz. Sacrificio que será presente incruentamente en el altar de la iglesia después de las lecturas, por el que somos rescatados del pecado y de la muerte. La primera lectura es la del tercer canto del siervo sufriente o doliente de Dios, de Isaías. Anticipa el profeta, se calcula unos 7 siglos antes, los momentos antes de la crucifixión, de ese sacrificio voluntario del Salvador, cuando dice, yo no resistí ni me eché atrás, ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba, no escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal. Y continúa el Salmo describiendo después los padecimientos de Jesús en la cruz. Hecha, eso sí, al igual de Isaías, pequeño detalle, esta descripción de lo acontecido en el Gólgota, apenas unos 7 siglos antes. El Salmo, que es el Salmo 22-21, dice, y si no veamos, ¿qué dice el salmista? Al verme se burlan de mí, menean la cabeza. Acudió el Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto le quiere. Me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Esto está varios siglos antes. Este salmo además comienza con el clamor del Señor, cuando todo se ve hecho tinieblas desde el mediodía. Y a las 3 de la tarde dijo, con voz potente, Eloí, Eloí, lema sabactani.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así comienza este salmo. Y ese grito no deja de resonar a lo largo de todos los siglos, en lo profundo del cosmos y a lo ancho de toda la humanidad. Es el culmen del sufrimiento. Es el mayor padecimiento que Jesús pudo haber sufrido y aceptado. Es la última gota del amargo cáliz bebido, la separación del Padre. La consecuencia del pecado cargado sobre sí que aleja al hombre de Dios y se siente abandonado, quien abandonó a su Creador. Pues aquí está Dios, en ese grito, para salvar al hombre, para traerlo así y rescatarlo. Es el grito que da al expirar la muerte de Cristo en la cruz, nuestra vida, la victoria suya, nuestra victoria. Porque Jesucristo, Hijo de Dios, se había despojado de sí mismo, se había humillado y obedecido hasta ese momento de su muerte en la cruz. Esta es la exaltación que San Pablo hace de la victoria de Cristo, del nombre de Jesús, en su maravilloso himno, en su carta a los Filipenses, que es justamente la segunda lectura de hoy. Precisamente en el abajamiento de Jesús, la kénosis, no tengan miedo, si escuchan esta palabra ya saben de qué se trata, el abajamiento, está la exaltación que lleva a la adoración del Hijo junto a la del Padre y del Espíritu Santo. Porque dice, al nombre de Jesús, es decir, ante su persona, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús escogió el camino de obediencia, de la humildad, en la debilidad y la pobreza, y por ese camino va a su reino. Fue el camino del amor, de quien se despojó absolutamente de todo, para abarcarnos con su misericordia. Hoy también no se presenta ni en la riqueza ni con la fuerza, sino despojado, frágil, en el sacramento de la caridad, la Sagrada Eucaristía. Y se presenta a nuestra memoria y para nuestra salvación en la celebración de la Santa Misa. Y se presenta a nuestra adoración. Sí, Jesucristo debe ser adorado porque es Dios. Y dulce nuestro deber de adorarlo, porque nos amó y ama de amor eterno. Pobres los que en la tierra, y miserables si es en la iglesia, que se resisten a adorarlo, a doblar sus rodillas, a negar gestos de adoración a su presencia viva y real en la Eucaristía. Pobres, porque lo que niegan en la tierra, quizás se vean forzados a hacerlo en los abismos. Finaliza la liturgia de la palabra con el relato de San Marcos de la pasión y muerte de nuestro Señor. Recomiendo repasarlo, y no la lectura breve, sino todo Marcos 14, capítulos 14 y 15. Parte de la conspiración contra Jesús de los sumos sacerdotes y escribas para matarlo antes de la Pascua judía. Sigue con la unción en Betania. San Marcos no la identifica como María, la hermana de Lázaro, sino que dice una mujer. Tampoco dice que fue Judas quien se indignaba por el derroche, sino algunos. Luego, en forma muy escueta, la traición de Judas. Menciona la cena pascual y la institución de la Eucaristía, como lo hacen también los otros sinópticos y San Pablo. Al final de la cena cantan el himno, el Jalel, y se van hacia el monte de los olivos. En el Getsemaní Jesús revela su debilidad, su angustia de muerte, y pide a los más íntimos, Pedro, Juan y Santiago, que lo acompañen y se queden orando y velando con él, y cae en tierra y suplica al Padre: Abba, tú todo lo puedes, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. La voluntad humana en Jesucristo y la voluntad divina también en Él. La voluntad divina ha sido darnos libertad, darnos una voluntad de elección, y eso no es ni será quitada, porque el mismo Dios no la canceló al asumir su humanidad, o mejor dicho, nuestra humanidad. Y para configurarnos a Cristo, deberemos siempre hacer nuestra elección. Sus amigos y discípulos duermen. Judas no duerme.
¿Cuántas veces vemos que la voluntad hacia el mal es más fuerte que las ganas de hacer el bien? ¿Cuánta negligencia para hacer el bien, para obrar algo bueno? ¿Cuánto dejar para mañana mientras el mal actúa ya? Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Un llamado al primer papa y con él a toda la iglesia. No se puede dormir. Estamos ante la pasión de la iglesia. No podemos dormir. Jesucristo nos llama a orar, a velar, en horas de oración. En cada uno tener al menos su hora santa de adoración, si fuera posible diaria, y si no semanal. Y viene el beso de Judas, el prendimiento de Jesús y una particularidad de Marcos que no figura en ningún otro relato. Tanto que se pensó que el personaje fuera el mismo. Cuando apresan a Jesús, todos lo abandonan, todos. Lo sigue solo un muchacho, envuelto en una sábana. Le echan mano. Él suelta la sábana y escapa desnudo. Y se piensa que, como es el único que lo cuenta, ese jovencito ha sido él. Llevan a Jesús a la casa del sumo sacerdote. Se reúne el Sanedrín, lo interrogan. Y Jesús responde que sí, que es el Mesías. Y profetiza su segunda venida en gloria. Ahora me estáis viendo inerme, en la debilidad de la carne que destruiréis, el templo que arrasaréis, pero lo haré resurgir. Eso no lo dice en ese momento, sino que lo había dicho cuando en el templo lo habían interrogado, después de haber expulsado a los mercaderes. Pero ahora les dice, veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder, viniendo en las nubes del cielo. Blasfemia, sentencia el sumo sacerdote, y todos lo condenan a muerte. A partir de aquel momento, Pedro lo negará 3 veces, antes que el gallo cante 2 veces, y romperá a llorar. Apenas amanece, todos los judíos que cuentan, sumos sacerdotes, escribas y miembros del Sanedrín en pleno, se reúnen y lo llevan atado a Pilato, que lo interroga. Jesús se declara así, rey de los judíos. Pilato decide soltarlo. La chusma pide que lo crucifique y Pilato, aun sabiendo que Jesús es inocente y que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia, para complacerlos, suelta a Barrabás. Manda a soltar a Jesús y luego a que lo crucifiquen. Esta es la miseria humana antes de Cristo y después de Cristo. La larga cadena de inocentes ajusticiados, de inocentes que pagan por otros, los millones y millones de niños abortados por complacer a los homicidas, a los que rechazan a Cristo y con él a la ley de amor que nos legó. Pero Cristo no acusa y nosotros tampoco acusamos, sino que Cristo llama al arrepentimiento para dar el perdón. Y luego están las ofrendas de la soldadesca, especialmente cobarde, morbosa y ruin, que se mofa de un hombre inerme y lastimado. Jesús camino a su destino. Todo brevemente relatado. Era la hora tercia cuando lo crucificaron, es decir, que según San Marcos estuvo colgado de la cruz 6 horas, hasta expirar. Jesús no acepta paliativos, rechaza el vino con mirra, lo crucifican. Como había estado profetizado, se reparten las ropas, echándolas a suerte. Los que pasan lo injurian, se burlan de él. Sobre la cabeza de Cristo el título de la sentencia, Rey de los judíos. Al mediodía todo se oscurece, a las 3 de la tarde, luego del grito, expira. Se rasga el velo del Santo de los Santos. Dios abandona su templo. En pocas décadas no quedará piedra sobre piedra de ese templo. Y hasta el día de hoy, después de 2000 años, no ha podido ser reconstruido. El centurión que lo ve morir exclama, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El rey de los judíos empieza su reinado con los gentiles así. Y había mujeres, las fieles mujeres, que lo venían siguiendo incluso desde Galilea, miraban la escena desde lejos. Nada dice Marcos de la Santísima Madre, que estaba al pie de la cruz. Al anochecer de aquel viernes, antes que comenzara el sábado, José de Arimatea se ocupa ante Pilato de pedirle el cuerpo de Jesús y de comprar la sábana con la cual envolverlo.
según la usanza judía. Esa sábana que se conserva como la más importante reliquia, la Santa Sábana de Turín. Pero bueno, qué contraste entre José de Arimatea y los demás discípulos, qué contraste. Este hombre rico muestra gran valor al declararse públicamente y resueltamente seguidor de Cristo. En tanto los apóstoles y otros discípulos, desalentados, muertos de miedo, escapan. El cuerpo sin vida es puesto en un sepulcro cavado en la roca. Lo cierran rodando una piedra, mientras dos mujeres, María Magdalena y María de José, observan dónde lo ponen. La Semana Santa acaba de comenzar, como un relámpago que atraviesa el cielo, del momento triunfal del ingreso a Jerusalén, a la traición de Judas, la conspiración de los jerarcas judíos, la última cena en el Getsemaní y la ejecución de la sentencia de muerte en el Gólgota. Que a partir de esta semana nuestro camino de seguimiento de Cristo sea más firme, nuestra fe más sólida, nuestra caridad más intensa y perseverante, nuestra adoración. Sí, nuestra adoración, porque con ella proclamamos la realeza del Señor y hacemos que se establezca su reino eucarístico sobre la tierra. Alabado sea Jesucristo,